que repasamos un poquito es la anatomía coronaria. ¿Se acuerdan que el corazón tenía dos grandes coronarias, la izquierda y la derecha? Pero decíamos que hablábamos en general de tres vasos. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Hay vida del otro lado? ¿Cuáles son los tres vasos coronarios que nos interesan para el electrocardiograma? La descendente anterior, la Sí. circunfleja. Que esos formaban el tronco de la coronaria izquierda y salían de la aorta directamente, ¿bien? Y del otro lado... ¿Y la coronaria derecha? Y la coronaria derecha. Todos salen de la aorta, ¿bien? Acuérdense de eso, es importante, sobre todo por algunas, por ejemplo, les comento, si vos tenés una disección aórtica tipo A, que es muy próxima al tracto de salida de la aorta, te podés llevar puesta una coronaria y podés tener un infarto y un síndrome aórtico, las dos cosas al mismo tiempo, ¿bien? ¿Estamos? Entonces, partiendo de que conocemos tres grandes vasos, es que vamos a desarrollar algunas de las cosas de las clases de hoy. ¿Bien? Hablamos de cardiopatía isquémica. Ustedes saben que hoy la cardiopatía isquémica es una de las principales causas del mundo. Cardiopatía es enfermedad del corazón. Isquémica es porque, ¿cuál va a ser el problema de esta entidad? Va a haber una disminución de flujo al músculo cardíaco. El músculo cardíaco, que tiene una gran cantidad de mitocondria, porque es un organismo, es un tejido que es muy ávido por utilizar el oxígeno, frente a una caída del flujo sanguíneo, empieza a sufrir hipoxia y ahí empieza con lo que se denomina disfunción ventricular. Bien, ahora, ¿cuál es la fisiopatología de esta entidad? La arteriosclerosis coronaria. Bien, hasta ahí me van siguiendo, ¿no? Entonces, fíjense, yo acá les puse los distintos pasos, porque me pareció importante, no podemos hablar de esto, no podemos hablar de de cardiopatía isquémica, sin conocer la fisiopatología de la cardiopatía isquémica en sí misma. Ustedes fíjense que lo que nosotros vamos a ir viendo en dentro de esta diapositiva es cómo el endotelio se va lesionando y esto que va generándole daño endotelial es lo que va a producir una reducción de la luz del vaso sanguíneo. En consecuencia, al reducirse la luz, el flujo se vuelve turbulento y además hay una reducción del aporte de oxígeno a nivel distal, a nivel del músculo. Eso es lo que me va a generar la hipoxia y en consecuencia va a aparecer las manifestaciones electrocardiográficas. Ahora, el primer paso para que se dé todo esto es que el endotelio se lesione. Entonces, como podemos ver acá, se lesiona el endotelio, queda expuesta la matriz y la membrana basal, y los monocitos, que se llaman así cuando van por los vasos sanguíneos, llegan a los tejidos para transformarse en macrófagos y empezar a hacer fagocitosis de los distintos lípidos que componen la matriz extracelular del endotelio. En un segundo paso, se va dando una respuesta inflamatoria local, esperen que no encuentro el mouse acá, una respuesta inflamatoria local, y esta respuesta inflamatoria local empieza a generar lo que nosotros vamos a ver en la luz del vaso sanguíneo como algo que se llama estría grasa. ¿Bien? Como la mayoría está en cuarto o quinto de la facultad y la práctica final, esto ustedes se acuerdan perfectamente de que lo veían en injuria y en defensa. ¿Qué pasaba entonces con esos monocitos que ahora eran macrófagos? Se comen, fagocitan las LDL y los triglicéridos y se convierten en células espumosas. ¿Bien? Entonces, hasta acá ahora tenemos daño endotelial, activación macrofágica con formación de células espumosas, y después empieza a suceder algo que es la constitución, como con un problema con el mouse, la constitución en la zona endotelial dañada de una placa fibrosa. Una placa que tiene un núcleo lipídico y que tiene tejido celular, conectivo por fuera, volviéndose bastante rígida y soportando bastante bien el daño. ¿Tá? Posteriormente, esta placa sigue creciendo, la luz del vaso se sigue reduciendo hasta que se produce una fractura de la placa y ahí es cuando aparece la lesión de la placa de forma complicada. Todo esto es lo que nosotros denominamos como cardiopatía isquémica. Hace un tiempo atrás, nosotros consideramos
que esto era un fenómeno que se daba de forma estable y que no evolucionaba. Pero hoy sabemos de que una vez que se empieza con el daño nuclear, no tenemos forma de revertir esto para atrás, y en consecuencia hablamos de que el proceso continúa, y es por eso que hoy tenemos dos grandes síndromes asociados a la trombogénesis coronaria. El síndrome coronario agudo, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, y el síndrome coronario crónico. ¿Tá? El síndrome coronario crónico, a diferencia del síndrome coronario agudo, va a ser aquellos pacientes que tengan un dolor torácico muy característico, que se llama angina de pecho, que siempre se va a reproducir frente a los mismos estímulos hasta que haga un síndrome coronario agudo, porque haya un cambio en la clínica. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Continuamos entonces. Muy bien. Esperen que me fui de la presentación. Ahí está. Ahí volviste. ¿Perdón? ¿Continúo? No, sí, se había cortado. Bien. Ahí estamos. Entonces, lo que hoy vamos a ver es cómo se relaciona toda esta fisiopatología que le acabo de aplicar con el electrocardiograma. Bueno, básicamente la relación es directa porque el electrocardiograma va a ser una herramienta fundamental para poder hacer el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Bien, como nosotros sabemos, al reducirse el flujo sanguíneo a nivel del corazón, el miocito ventricular o auricular va sufriendo distintos cambios, distintas transformaciones y se va dañando. Bien, esto lo que provoca es que se empiecen a generar cambios tanto en el tejido de conducción como en la expresión gráfica que nosotros teníamos del electrocardiograma, y también que se vayan produciendo cambios a nivel celular. Bien, esos cambios a nivel celular van a hacer que se transformen la membrana de los miocitos auriculares y ventriculares, y al cambiarse la característica de la membrana, va a cambiarse la conducción eléctrica, por lo que, en consecuencia, se va a producir un cambio en el dibujo del electro. Ahora, como yo siempre les digo, es imposible interpretar el electro si nosotros no tenemos en cuenta las manifestaciones clínicas. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo hasta ahora no hablamos del electro en sí, sino que primero hablamos de los cambios fisiopatológicos. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, ¿bien? Y por último vamos a terminar hablando del electrocardiograma, ¿bien? En relación a las manifestaciones clínicas, yo acá esto se lo dejé en esta imagen, nosotros tenemos que conocer el dolor anginoso, el dolor torácico típico. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros, en uno de los seminarios que tuvimos que nos encontramos, yo hablé de las palpitaciones, cómo interrogarlas, y ahí repasamos el dolor, que tenemos una mnemotecnia que es, ¿cuál? Alicia Freusa. Alicia, que es aparición, localización, intensidad, carácter y radiación analgesia, bien, pero lo más importante a esto es agregarle el tiempo, o sea, es ser muy puntilloso en el tiempo de evolución, bien. No les voy a ahondar sobre el dolor torácico, porque yo creo que todos tienen bastante claridad, pero hay condiciones que al dolor lo vuelven típico y hay condiciones que al dolor lo vuelven atípico. Básicamente un dolor torácico típico es cuando se da en la región retroesternal, bien, cuando el dolor es opresivo, cuando irradia hacia la mandíbula del brazo izquierdo, cuando se asocia a síntomas neurovagales y además cuando tiene una duración que es corta, 30 minutos, 20 minutos, ¿bien? Y que puede ceder con el reposo o con la aplicación de nitritos, ¿bien? Ahí le dejé la imagen, esta imagen después ustedes la pueden ampliar, ahí hay un resumen muy claro de lo que es el dolor torácico, ¿bien? Si ustedes esta imagen la quiere ver más grande, van a Don Chuleta de Osler, este médico generalista español que yo le dije que dibuje y hace resúmenes, y puede ver un poquito más grande las imágenes, e incluso hace un resumen de las manifestaciones clínicas, y ustedes pueden ver en este segmento que hay algunas consideraciones en relación al electrocardiograma. En relación al electrocardiograma, lo que nosotros tenemos que saber que el electro es la expresión eléctrica de un montón de cambios que se están dando antes. ¿Cuáles son esos cambios? Y lo voy a repetir hasta el cansancio de la clase de hoy.
hay un desequilibrio en la irrigación coronaria entre el aporte de oxígeno y la demanda. Eso hace que haya un déficit de oxígeno miocárdico. Eso va a hacer que si este déficit dura más de 20 minutos, nos encontremos frente a un infarto, y que eso lo que va a llegar es que a la falta de respuesta de impulso eléctrico, que haya ausencia de contracción. La ausencia de contracción me genera deterioro del bombeo, eso me lleva a la insuficiencia cardíaca aguda, y esto sí se la anotan. Es tan importante esto, la manifestación del infarto por larga duración del proceso isquémico con manifestación de insuficiencia cardíaca, que hay un score que nosotros utilizamos que se llama score de Kiel y Kimball, que nos habla de qué? Nos habla de el grado de mortalidad asociado al infarto por la insuficiencia cardíaca subyacente. ¿Bien? Lo que puede pasar es que el proceso isquémico dure menos de 20 minutos, que eso haga lo que genera lo que se denomina ataque isquémico. Eso va a generar una respuesta normal de los impulsos eléctricos, me puede conducir a arritmias, básicamente dos: la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Eso también va a generar deterioro del bombeo eléctrico, pero me puede llevar a la muerte súbita. Bien, todo eso que estamos diciendo se expresa en el electrocardiograma como la aparición del infradesnivel del ST o el supra del ST. Pero si nosotros nos quedamos solo en que cada vez que haya un síndrome coronario agudo, bien, vamos a ver infra o supra, hay un montón de situaciones clínicas intermedias que no vamos a poder diagnosticar. Bien, y lo que vamos a aprender hoy es que en realidad nosotros podemos ver al proceso isquémico, a la cardiopatía isquémica, a las manifestaciones de la ruptura del equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno en tres momentos distintos. Y según lo que nosotros veamos y la clínica que manifiesta el paciente, va a ser lo que nos determine qué es lo que vamos a interpretar en el electro. ¿Bien? De todos los consensos existentes, hay algunas modificaciones que salieron este año. ¿Bien? De todos los consensos en relación al electrocardiograma, el síndrome coronario agudo y todo, hay algo que para mí me parece que es súper, súper importante, y es que cada vez conocemos más de la fisiopatología y de un montón de elementos que nosotros no tenemos en cuenta. El estrés mental agudo hace que se active el sistema nervioso central autónomo. Eso genera un aumento de la catecolamina, de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial, y a su vez se produce una caída del volumen plasmático, ¿bien?, que va a llevar a que las coronarias, para defenderse de esa caída del volumen, quieran contraerse para generarse en un sistema de resistencia para poder aumentar el volumen sistólico. Todo eso, esa respuesta fisiológica al estrés mental agudo, van a hacer que haya efectos cardíacos, como inestabilidad eléctrica, aumento de la demanda de oxígeno por mayor trabajo miocárdico y caída del aporte por la vasoconstricción. Todo eso va a tener un resultado patológico, que es lo que estamos viendo hasta ahora. Arritmias, o sea, FB-OTB, isquemia, es decir, dolor clínica, dolor torácico, ruptura de la placa, fenómeno fisiopatológico, y para compensar la ruptura de la placa, la trombosis coronaria. La presencia de la FB o la TB me va a llevar a la muerte súbita, y la isquemia, la ruptura de la placa y la trombosis coronaria son el sustrato para que se produzca el infarto del miocardio. Bien. Ahora, este estrés mental agudo, la existencia de factores basales, como la aterosclerosis, los infartos previos y la función deficiente del ventrículo izquierdo, van a ser una sumatoria que de a poco van constituyendo, como pasa en la insuficiencia cardíaca y otras enfermedades cardíacas, lo que se denomina la tormenta perfecta. Estamos inflamados, estamos estresados y tenemos un montón de condiciones fisiopatológicas que son evolutivas, como esto de la formación de la placa, que nos va a llevar a que nos infartemos. Bien, entonces, cuando nosotros interrogamos a un paciente, todos estos factores los tenemos que tener en cuenta. O sea, nos vamos a concentrar en el dolor torácico y sabemos que le tenemos que hacer un electro rápido. Bien, ahora, con este cuadrito que yo les muestro, en realidad lo que ustedes tienen que preguntarle al paciente si está estresado, si realiza o no actividad física, si es diabético, si es hipertenso, si tiene dislipemia. Es decir, que ¿qué tenemos que conocer del paciente? Los factores de riesgo. Bien. Entonces, dolor torácico, electro,
y conocimiento de los factores de riesgo, nos vas acercando más y nos vas cerrando más lo que nosotros vamos a tener que ver en el electrocardiograma. O decir, a este electro le voy a prestar más atención que al de un paciente joven, no estresado y sin factores de riesgo. ¿Bien? ¿Se pueden infartar? Sí, pero no van a ser por trombogénesis, que son los infartos más graves. Van a ser infartos secundarios, donde si nosotros revertimos la causa que me metió en el problema, probablemente el paciente salga de la situación isquémica. ¿Bien? ¿Me siguieron hasta acá? 20 minutos de clase que creo que ya le volé la cabeza, ¿tá? Aunque, vieron, lo bueno de tener la compu, que uno tiene ahí en la cantidad de oyentes de la clase, como el ranking de la TV. Yo arrancamos con un 68, tenemos 79, que decir que metimos un par más, se está subiendo el rating. ¿Bien? Bueno, continúo entonces. Chicos, ustedes párenme cuando quieran, ¿tá? Párenme cuando quieran, no hay problema. Entonces, ahora sí nos vamos a meter de lleno en las alteraciones del electrocardiograma, y podríamos decir que cuando nosotros hablamos de cardiopatía isquémica y tenemos en consideración el electro y la clínica, podemos hablar de síndromes coronarios agudos o síndromes coronarios crónicos. El síndrome coronario crónico es lo que yo le dije antes, son pacientes con angina de pecho, clínica, pero que suele ser siempre frente a la misma intensidad, repetido, y que el paciente lo calma con lo mismo. ¿Tá? Y los síndromes coronarios agudos es el dolor torácico que tiene un patrón distinto, o es la primera vez que el paciente lo siente, y nos mete en el síndrome coronario agudo, con sus tres posibilidades. ¿Se acuerdan cuáles son esas tres posibilidades? El síndrome coronario agudo tiene tres posibilidades, que son ta-ta-ta-ta y ta-ta-ta-ta. Con elevación del segundo CT, sin elevación del segundo CT y electro normal. ¿Y angina de pecho inestable? Ahí va. Vieron que cuando yo pregunto esto siempre hay confusión. Muy bien, Yago. Yago, punto para vos. Vas a tener una pregunta menos en el examen. El que participe en estas clases le vamos a sacar preguntas del examen. Dentro de los síndromes coronarios agudos tenemos el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, con elevación del ST. Donde está el de sin elevación del ST, ahí Yago también me entra el del electro normal. Y el último, que no tiene nada que ver con el electro, que se llama angina inestable. Bien. La diferencia entre el síndrome con supra, el sin supra y la angina inestable, es que en la angina inestable, como el nombre nos dice, lo que nos interesa es la clínica y no lo que vemos en el electro. Por lo tanto, hoy ni pelota a la angina inestable, porque estamos en un curso de electro, donde estamos repasando algunas cosas que son importantes para entender lo que vamos a ver en el electro. ¿Bien? Básicamente, cuando nosotros vemos a la cardiopatía isquémica y el electrocardiograma, lo que nos va a interesar es ver los cambios que se produzcan en el segmento ST y en la onda T. ¿Bien? ¿Qué pasa? Muchas veces la isquemia es tan pequeña que no nos va a alcanzar con un electro normal, entonces ahí podemos hacer lo que se denomina prueba de esfuerzo o ergometría. Ergo significa trabajo. ¿Bien? ¿Qué mide la ergometría? Mide consumo de oxígeno miocárdico. ¿En qué medidas? En algo que se llama METs. Los METs son las medidas de consumo de oxígeno miocárdico. No sé si ustedes se acuerdan de los libros de fisiología, cada vez que hablábamos de consumo de oxígeno miocárdico, en la fisiología normal, lo dibujamos con una letra que es la B corta, la O y el 2 abajo de oxígeno. B corta O, la C de concentración de la variación del consumo de oxígeno miocárdico. Eso se lo digo porque es otra medida que nosotros podemos ver que se puede medir la ergometría. Igual, esos son datos de color, no es lo que yo quería contarle, sino que cuando vemos la cardiopatía isquémica y las alteraciones del electro, nosotros sabemos que nos podemos encontrar con un síndrome coronario agudo o con otras cosas, que no sabemos qué miércoles son. Bueno, dentro del síndrome coronario agudo, el electro que me va a permitir dividir las aulas. Este tiene supra, este no tiene supra. Y si el electro es normal, doctor,
Y si el electro no es normal, podemos decir que no tiene supra, y si lo que cambió fue la clínica, es una angina inestable. ¿Ok? Y después tenemos presentaciones atípicas. Por ejemplo, un paciente que tenga un bloqueo de rama izquierda más un dolor torácico. Entonces ahí estamos frente a lo que ahí ustedes pueden ver, que dice presentaciones atípicas del infarto. ¿Bien? Lo que nosotros también podemos hacer es, a través del conocimiento de la anatomía coronaria que repasamos al principio, la clínica y lo que vemos en el electro, es hacer lo que se denomina localización de la arteria ocluida del infarto, ¿bien? O podemos tener información sobre un síndrome coronario crónico. Lo de la localización de la arteria ocluida en el infarto, que es algo a mí de lo que más me gusta dar cuando cerramos el curso de electro, porque por ahí es lo que más les explota la cabeza, le vamos a dedicar toda una clase. Vamos a reemplazar las caras, la progresión de la onda R, cómo se informa un electro, dónde están las arterias, cómo las veo, cómo las leo. Vamos a poder ver todo eso. ¿Bien? Entonces hoy, a modo de estafa, de la gran estafa del curso, lo que vamos a aprender es solamente qué es isquemia, qué es lesión y qué es necrosis. Ah, bueno, este es un guacho, me está diciendo que me está robando en la cara. No, no. Si nosotros entendemos eso, entendemos todo el síndrome coronario, y les puedo asegurar que van a exprimir el electro mucho mejor que en otras situaciones, porque van a entender qué es lo que están viendo. No van a tratar de recordar patrones de memoria, sino que van a entender fisiopatológicamente, clínicamente y electrocardiográficamente qué es lo que están viendo. Entonces hacen lo que ustedes ya aprendieron, porque este plan de estudio se los dio, que es articular el conocimiento. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Están vivos del otro lado? Vamos. Sí, profe. Bien. No se asusten con esta diapositiva. Yo estas diapositivas son esas diapositivas que les dejo para que tengan un resumen. Lo importante es que nosotros sabemos que, según el tiempo de duración de la isquemia, nosotros podemos saber que estamos frente a un fenómeno isquémico transitorio, frente a una lesión miocárdica aguda, o sea, la necrosis, que es una lesión irreversible. Entonces, isquemia, por definición, cuando hablamos de cardiopatía isquémica, decimos que es la reducción del aporte de oxígeno del miocardio que dura menos de 20 minutos. Donde hay un daño que es reversible, es decir, que si nosotros revertimos las situaciones que me llevaron a la pérdida del equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, solo voy a poder tener una alteración transitoria. ¿Cómo se ve eso? Como alteraciones de la onda T. Lesión es cuando persiste el tiempo de hipoxia, más allá de los 20 minutos, y que voy a poder ver alteraciones en el electro que pueden ser aún reversibles, pero a veces no. ¿Bien? Y que la principal alteración del electro van a ser los cambios del ST. ¿Bien? Y la necrosis es cuando esta hipoxia dura más de 2 horas, las lesiones se vuelven irreversibles, en el bife cardíaco se genera una escara, un lugar donde la energía no va a poder ser conducida, y en consecuencia lo que vamos a ver es un agujero eléctrico que se va a manifestar como una onda Q patológica. Ahora, yo no podría hablar de cardiopatía isquémica sin decirle este concepto que decimos que el tiempo es músculo. ¿Bien? Tan importante es este concepto que se creó una alternativa a nivel mundial para poder solucionar este problema que se llama Stent Alive, ¿tá? Que es cuanto más rápido yo pongo un stent en un paciente que tiene una arteria coronaria obstruida, más chance de sobrevida tiene, que es lo que muestra básicamente este gráfico. Este gráfico está robado del manual de la TLS, que es un curso internacional, que lo que trata de hacer es optimizar los mecanismos o los protocolos de reanimación intrahospitalaria. Todo esto a ustedes, les voy a decir muy académicamente, les chupa un huevo, y el resumen que tenemos que hacer es el siguiente. Isquemia, daño reversible, menos de 20 minutos, trastorno de la onda T. Lesión, más de 20 minutos, menos de 2 horas. Lesión aún reversible, alteración del segmento ST. Necrosis, más de 2 horas de lesión, onda Q, lesión irreversible. Si ustedes esto lo tienen claro, a partir de ahora, cuando vean dolor de pecho, un paciente con altos factores de riesgo cardiovasculares, o con muchos factores de riesgo, no altos, muchos factores de riesgo cardiovasculares,
y vean el electro, ustedes van a, según el tiempo, si el paciente le dice, hace 2 horas que estoy con el dolor de pecho, voy a buscar ondas Q. No hay ondas Q, voy a buscar lesión. No hay lesión, voy a buscar isquemia. No hay nada, el paciente tiene otra cosa, pero no cardiopatía isquémica. ¿Bien? Hasta que se demuestre lo contrario. ¿Bien? ¿Se va entendiendo por qué esta lógica? O sea, ustedes ahora ya entienden por qué es importante saber el tiempo de progresión del dolor, porque me define también qué es lo que yo voy a buscar en el electro. ¿Se va entendiendo? Es por eso, donde acá, este concepto me refuerza lo que yo les dije al principio del curso. Lo más importante del electro es el contexto clínico en el que se realiza. Entonces nos vamos a concentrar en la isquemia. Dijimos que la isquemia es onda T alterada. ¿Qué pasa? Hay una oclusión de una arteria coronaria derecha, descendente anterior, circunfleja, tronco de la coronaria, que produce un retraso en la repolarización de las células miocárdicas. Por eso es que se provocan alteraciones de las ondas T. ¿Se acuerdan que decíamos que la onda T era la parte de la repolarización ventricular? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Gracias. Entonces, si la arteria se ocluye, lo primero que genera es un retraso en la repolarización. ¿Bien? Manifestándose en la onda T. Ahora tenemos dos tipos de isquemia, o la isquemia, mejor dicho, se puede dar en dos localizaciones de la pared ventricular distintas. Una es la isquemia subendocárdica, es decir, la subendocardio, acuérdense que es lo que está más en contacto con la cavidad interior del ventrículo, es decir, viene la sangre dentro del ventrículo, el endocardio, y por debajo del endocardio tenemos la porción subendocárdica del bife ventricular. ¿Bien? ¿Lo van siguiendo? Entonces, esa zona, como es la más distal a la zona de nutrición, porque está muy adentro de la cavidad, es la que es más sensible a la isquemia. ¿Bien? Por lo tanto, como es la más sensible a la isquemia, es la primera que va a sufrir el déficit de oxígeno. Por lo tanto, es la que primero va a alterar la repolarización. ¿Bien? ¿Y cómo se va a manifestar la isquemia subendocárdica? Como ondas T picudas. Ondas T picudas. Y también puede haber un aumento del intervalo QT corregido. ¿Bien? El intervalo QT corregido no serviría si nosotros, por ejemplo, al paciente lo tenemos internado, le hicimos el ingreso, ¿bien? Y cuando le hicimos el ingreso, le calculamos el QT. Entonces después comparamos, aparece el dolor de pecho, le hacemos un electro nuevo, vemos una onda T que nos llama mucho la atención, le calculamos el QT totalmente diferente al que tenía de base. Entonces decimos, epa, acá no habrá una isquemia subendocárdica. ¿Bien? En cambio, en la isquemia subepicárdica, o sea, en la región de la pared ventricular que está más hacia afuera, más cerca del pericardio, ahí por ahí corren los troncos de las arterias coronarias, o sea, los vasos más grandes, las ramificaciones más gruesas de las arterias coronarias. Por lo tanto, si se obstruye eso, lo que me va a generar es un infarto transmural, se me muere todo el bife. Y lo que voy a ver es una onda T negativa o aplanar. Para que puedan ver, acá les dejé una imagen donde vemos adentro de la cavidad, por fuera en la periferia, cómo transcurren los vasos subepicárdicos, ¿bien? Y ¿qué va pasando si estos vasos se obstruyen? Si se obstruye el vaso subepicárdico de forma transitoria, menor a 20 minutos, menor a 10 minutos, vamos a tener una necrosis de esta partecita, del subendocardio. Entonces, ¿qué vamos a ver? Onda T picuda. Ahora, si se tapa la coronaria y esto dura más de 10 minutos, hasta 20 minutos, y nosotros revertimos, lo que se me puede generar es un daño transmural. ¿Bien? O sea, se me puede morir, mejor dicho, no se me puede morir. Puede sufrir isquemia, puede haber sufrimiento de una porción importante del bife ventricular. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Sí. Entonces, como me siguieron hasta acá, yo no voy a decir nada,
quiero que miren ese electro y que me diga qué pasó o qué puede estar pasando. No. Escucho. Isquemia del subendocardio. ¿Por qué? Por la T picuda, si no estaría aplanada o negativa. Muy bien. O sea que lo que estamos viendo es isquemia subendocárdica, onda tepicuda. Lo que pasó es que hubo una hipoxia transitoria. Bien. ¿Y qué cara? Ahí les puse anterolateral. ¿Se acuerdan que yo les decía que B1, B2 representa la cara anterior, B2, B3 la cara septal, B4, B5, B6 la cara lateral? Bien, entonces fíjense, en B2 ya vemos la onda. De B1 olvídense de mirar la onda T porque por lo general es negativa, no nos aporta mucha información. Pero si miramos de B2 hacia adelante, podemos ver cómo en todas las derivaciones hay onda T picudas. ¿Lo pudieron ver todos? Sí. Y acuérdense que la alteración de la onda T es isquemia, o sea, algo que dura menos de 20 minutos. ¿Y este electro? Subepicárdico. ¿Todos opinan lo mismo? Sí. Sí. Exacto, subepicárdico. Fíjense, en los dos casos, lo brutalmente picuda que son las ondas y lo brutalmente negativa que son las ondas. Bien. Y otra cosa importante, fíjense que tienden a ser simétricas. Bien. Nosotros sabemos que las ondas T normales son asimétricas. Hay una condición que se da todos los días en el trabajo, cuando uno hace un electro, que son los pacientes jóvenes o los pacientes muy flacos. Yo, por ejemplo, hace poquito le hice un electro a mi novia, y mi novia, que es súper flaquita, lo que yo pude ver es que tiene ondas T muy picudas. Si ella estuviera con dolor de pecho, bien, y yo viera esas ondas T, y me dice con dolor de pecho que dura poquito, me preocuparía, bien, porque esa clínica me haría preocupar. Ahora, ¿qué es lo que me dejaba tranquilo a mí? La asimetría normal de la onda T. Fíjense que estas ondas T son muy simétricas, ¿lo ven? ¿Lo pueden ver? Tanto las picudas como las negativas, son muy simétricas. ¿Tá? Las ondas T normales son asimétricas. ¿Bien? Eso es un dato para poder diferenciar, porque después, en la práctica pasa esto, y vos decís, mirá la onda T esa, tiene casi seguro una cariopatía isquémica. Bien, bueno, contame la clínica, para ver si la puede tener o no. Bien, y segundo, miremos bien, ¿son simétricas, simétricas? ¿Cómo son esas ondas? Bien. Y acá alguien se anima a decirme qué cara es la afectada, qué cara de corazón. Cara anteroseptal y Anteroseptal, ¿alguna otra opción? tiene alteración también de la cara lateral baja porque tiene alteración del V5. Y miren D1 y ABL, que también representa la cara lateral. Miren siempre todo el electro, ¿no? Bien, ¿me dicen cuáles son las derivaciones de la cara inferior? Sería D2, D3 y AVF. Bien, voy a morir contento, porque eso lo tienen que saber como un padre nuestro. Bien. Este es una isquemia subepicárdica, como bien dijeron. Hay onda T negativa. La cara afectada es la cara anterolateral, anteroseptolateral, también podría decirse. Bien, porque hay B5 alterado. Y lo que está pasando es lo que veíamos en la imagen anterior. ¿Estamos hasta acá? Esto es isquemia, puede ser subendocárdica. Si es subendocárdica, lo que dijimos que había eran onda T picuda. Y si es subepicárdica, o sea que se afectó todo el bife, hay ondas T negativas. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno. Gracias por contestarme. Ya todos apagaron las cámaras.
Valentina está ahí todavía. Adelión, este es un soldado firme que casi que me va a traer a vivir conmigo, porque lo veo todos los días. Lo veo en el rock, lo veo en la tutoría de la práctica final, lo veo en el curso de electro. Muy bien. Bueno. Siempre rompendo vos. Está en una carpa, no sé dónde está metido. Está en una litera, se podría decir. Muy bien. En una hamaca paraguaya. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar de la lesión. Bien. La lesión dijimos que era una alteración del segmento ST, o sea que sabemos que si la isquemia perdura más de 20 minutos, se producen los cambios clínicos de la lesión miocárdica que nosotros ya conocemos que son los clásicos supra o infra. Vamos a tratar de interpretarlos como hicimos con lo anterior. Cuando hay lesión subendocárdica, que ya dijimos que es lo más cercano a la cavidad, lo que hay es una oclusión parcial de la arteria coronaria. ¿Se acuerdan que yo les dibujé que cuando hay una oclusión parcial de la arteria coronaria, lo que vamos a ver es un infradesnivel del ST? Bien, y a estos síndromes coronarios se les pone ese nombre, síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, miren, en este dibujito vemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo más gordito, y fíjense cómo a nivel muy próximo de la cavidad hay una lesión, ¿tá? Y que el vaso sanguíneo no se encuentra obstruido totalmente, por lo que se da una oclusión transitoria o parcial de la arteria, y esto me va a generar en el electro, yo que les puse acá al lado, un infradesnivel del ST. ¿Lo ven claro? Fíjense lo grosero que se deforma el electro. ¿Tá? Hay un infradesnivel del ST. ¿Estamos? Ahora, cuando la lesión es subepicárdica, cuando el vaso se obstruye completamente, acá me equivoqué de dibujito. Hice una combinación de dibujo y volví a poner el mismo de arriba. Pero fíjense que acá hay una lesión, tanto en el interior como en la periferia, o sea que se afecta todo el bife ventricular, lo que se dibuja por esto es lo que le digo que está mal, que está todo pintado, todo obstruido el vaso sanguíneo, aparece una elevación del segmento ST. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer los ejercicios que hicimos anteriormente. ¿Quién se anima a decirme qué es lo que ve ahí? Un supra ST. Bueno, ¿eso qué significaba? ¿Qué significaba? Subepicárdica la lesión. ¿Es isquemia? Lesión. 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 ¿Lesión subendocárdica o subepicárdica? Subepicárdica. Subepicárdica. ¿Se obstruyó todo el vaso o una parte? Todo. Bien. Completo. ¿Y qué cara está afectada? Miren todo el electro. Fíjense que hay dos tiras de ritmo abajo, D2 y B5. O sea que tienen que mirar y B1. Hay tres tiras de ritmo. Miren bien. Fue lateral anteroseptal y lateral baja. Puede Porque ser. está alterado de V1 hasta V5. Bien. ¿Y qué arteria es entonces? ¿O qué arterias son? ¿La coronaria derecha está afectada? Está la circunfleja. ¿Cómo? Vamos a tratar de repasar lo que vimos en la clase anterior. La coronaria derecha, ¿está sufriendo isquemia? No. No, Ahora miren, yo en D3 veo un infra que a mí me llama la atención. Pero es una imagen especular. Ah, bueno, ahora nos vamos a meter en eso. ¿Bien? O sea que si miramos la total del electro, podríamos decir que la coronaria derecha está bastante sana. Bien. Perfecto. Sigamos. La circunfleja, ¿se veía en el electro de 12 derivaciones? ¿Se veía o no se veía? Sí se veía. En B7 y en B8. Sí, Por B7, eso, en este no lo veríamos. Entonces, listo, descartamos, solo por razonamiento, que lo que se le está clavando acá al paciente era descendente anterior. A este tipo le va a ir muy mal. Bien.
Y no hay supra de ABR, por lo tanto, ¿quién zafó? La coronaria derecha. El tronco de la coronaria izquierda. Tronco. ¿Se acuerdan que yo le dije? Supra de ABR, clavó el tronco de la coronaria izquierda y el paciente está muerto. Se llevó puesta la descendente anterior y la circunfleja. Bien. Lo que tenemos, oclusión completa de la coronaria, lesión transmural, lesión subepicárdica, como ustedes dijeron, y hay un supra LST que es de cara anterolateral, anteroseptolateral también está bien dicho. ¿Bien? ¿Están entendiendo? Que si uno articula todo el conocimiento Una previo. duda, ¿Cómo? Sí. una duda. ¿Se podría ver algo de la circunfleja? Sí, se podría ver algo de la circunfleja, pero yo quiero que ustedes se queden con el razonamiento clínico más fácil. Es que la circunfleja no la voy a ver nunca, excepto que haga B7 y B8. O sea, vos en B6 podés ver algo de la circunfleja. ¿Bien? En B5 podés ver algo de la circunfleja. Pero nosotros no estamos entrenando. Nosotros no somos cardiólogos, somos estúpidos que le vemos electro. ¿Bien? ¿Se acuerdan que yo les dije? Los cardiólogos son los dioses del electro, nosotros somos una mosca al lado de los cardiólogos. Entonces, lo que tratamos de hacer es tener interpretación global. Ahora, a diferencia de los cardiólogos y los traumatólogos, nos vamos a dedicar a pensar. ¿Bien? Qué malo, tío. Bien. Continuamos. Acá los cambié, porque yo sabía que en la diapositiva anterior se daban cuenta que están ordenados como se lo iba presentando. En este les cambié el orden y les puse primero el subepicárdico. Por lo tanto, el ejemplo que vamos a tener ahora es que ven acá. Este es re interesante. Bloqueo de rama izquierda. ¿Izquierda o derecha? Ayúdenle a la compañera. ¿Hay un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha? Derecha, ¿Por qué? porque en la derivación 1 tiene RSR y la onda T es negativa. ¿Y qué más? Con eso solo no completo. 5 tiene onda S. ¿Y qué más ven? Llamativo. En B6 hay un infra. De 6, yo lo veo, al infra lo veo, miren, les voy cantando, B3, B4, B5, B6. Veo infra en D2, veo el infra en ABR, no, en ABR hay una especie de supra, pero que no lo podría confirmar. En ABF veo un infra pedorro. Este electro se lo puse a propósito, porque ustedes ya venían embalados, esto es una huevada. Cuando vos tenés un paciente que tiene un bloqueo previo, acá lo que te define el electro, ¿qué es? La clínica y las enzimas cardíacas. Es un electro que se llama electro o diagnóstico de infarto difícil o de presentación atípica. ¿Bien? Entonces vamos con un ejercicio convencional. ¿Qué ven ahí? Fácil. Un infra. ¿En dónde? Yo veo un montón de infra. B2. No, B3. B4. B5. B6. Y de 2 también. De 2 también. Y si hay en de 2 infra, ¿dónde voy a buscar? Bien, alguien dijo recién, B corta 2, B corta 3, B corta 4, B corta 5 y B corta 6. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Y hay una Q Sí. también en D3, ¿no? ¿Cómo? Hay una onda Q también en D3. En D3 sí hay una onda Q, pero la onda Q en D3 puede ser normal. Es una de las pocas derivaciones que puede tener onda Q. Yo veo infra en D1, yo veo infra o alteración de la onda T en ABL. ¿No? ¿No lo ven ustedes a eso? Sí, sí se ve. Entonces, por un lado está pasando algo en la descendente anterior,
Y por el otro lado, eso te lo confirma esa afectación de D1 y ABL. ¿Bien? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Ahora, lo que predomina en todo el electro es el infra. Y de la cara inferior solo está afectado D2. ¿Bien? ¿Lo ven? Entonces, cuando de una cara del corazón vos ves una sola derivación afectada, no te concentras tanto en esa cara. Busca, porque si lo que predomina es mucho más grosero en otro lugar, vos te quedás con lo que es más grosero. En este caso, ¿qué es lo grosero? El infra que va de B2 a B6. Esto sería una lesión subendocárdica, porque hay un infra del ST, y lo que hay una oclusión parcial de la arteria. ¿Bien? ¿En qué cara? Todo cara lateral. ¿Tá? Por más que arranque en B2, se lo confirma que es todo cara lateral, que D1 y ABL también están afectados. ¿Bien? ¿Van entendiendo el razonamiento de las caras? Igual vamos a tener una clase dedicada a ver cuál es la cara afectada y cuál es la arteria que puede estar obstruida. ¿Quedó claro? Entonces hasta ahora ya conocemos lesión, perdón, ya conocemos isquemia y ya conocemos lesión. ¿Está? Entonces vamos a ingresar a lo último, ahí no sé qué pasó, deformó todo lo escrito, que es la necrosis. La necrosis dijimos que se manifiesta como la aparición en el electro de la onda Q. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? De que el tiempo de hipoxia fue más de 2 horas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que se forma? Es se genera una cicatriz. Miren acá el corte anatomopatológico. Este bife bien rico que yo me comería a la plancha, y acá la grasita, esta grasita blanca, esta escara, esto que no lo comé ni en pedo porque es más duro que no te puedo contar qué. Fíjense que ahí se ve la arteria coronaria, ¿bien? Y todo alrededor de la arteria coronaria está bien necrótico. Este vaso se obstruyó y lo de alrededor se murió. ¿Está? ¿Quedó claro? Mismo, vale, ya está altura. Cuando hablamos de necrosis, ya no hablamos más de subendocárdica o subepicárdica. La necrosis es siempre subepicárdica. Mejor dicho, la necrosis siempre es transmural. ¿Bien? Yo quiero que usted se quede con ese concepto. ¿Existe necrosis parchada? Sí existe. La necrosis parchada del corazón nos va a dar, cuando se acuerdan, vieron los bloqueos de conducción intraventricular, que no eran ni de rama derecha ni de rama izquierda, y decíamos que eran las alteraciones de la conducción intraventricular. Esas son las necrosis parchadas. ¿Bien? Pero ustedes se tienen que quedar con el concepto de que necrosis es onda Cook, necrosis siempre es transmural, es siempre afección epicárdica, y es siempre que el vaso se tapó todo. Por eso decimos que la necrosis se da cuando vos tuviste un infarto con supra y no lo trataste. Es el famoso infarto evolucionado, que le dicen los cardiólogos. Que cada vez lo vemos menos. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen más información sobre el dolor de pecho, consultan más rápido, cada vez más rápido le hacemos el electro y cada vez más rápido intervenimos al infarto con supra. ¿Bien? Pero el concepto que yo quiero que ustedes se lleven es que la necrosis miocárdica en el electro se ve como falta de conducción. Como esto que está acá. En la necrosis hay falta de conducción y la onda Q es esto que ustedes ven acá. ¿Bien? Es una onda profunda. Es una onda que no debería estar. ¿Bien? ¿Estamos? Vamos a hacer el ejercicio. Miren este infarto. Miren, me salió justo el diagnóstico. Miren este electro. Este electro yo se los quería contar. Primero, aprovechando todo lo que aprendimos en el curso, voy preguntando, ¿está bien calibrado o mal calibrado? Bien. Bien calibrado. Bien calibrado. Fíjense, un cuadradito por 2 cuadraditos de alto. Si queremos hacerlo más rápido, abajo dice 25 milímetros sobre segundo, 10 milímetros milivoltios. Perfecto. Bien. Segundo, ¿tiene ritmo sinusal? ¿Tiene ritmo sinusal? Sí. Sí. Impresiona que sí. Tiene onda P acá, tiene onda P acá, tiene onda P por todos lados. Bien. D1 es positivo, ABR es todo negativo.
La frecuencia cardíaca tiene 300, 150, 75, 60, 60 latidos por minuto aproximadamente. Bien. ¿Qué es lo llamativo de este electro? En principio ustedes me pueden decir que hay qué cosa. Re llamativo. Miren de uno, ¿no les llama la atención? Alteración de la onda T. Onda T negativa. Vamos a buscar a BL, a ver qué pasa. Onda T negativa. Bien. Vamos a ver la otra cara, la cara inferior. Cara inferior, ¿no le es llamativo que tiene poco voltaje y todo muy profundo? Bien. Esto es llamativo. Y si le calculan el eje, miren, tienen diagnóstico de algo. Miren. Hipertrofia. ¿Cómo? Hipertrofia. No, si le calculan el eje, ustedes aprendieron que hay algunos trastornos de conducción ventricular, que con el eje hacemos diagnóstico. De uno positivo. Si yo dibujara acá el eje, de uno me va para allá. Pero ABF extremadamente negativo, o sea que me voy para acá arriba. ¿Qué era cuando el eje estaba acá arriba? Izquierdo. Desviación a la izquierda. Izquierdo el eje, y había uno de los hemibloqueos que se diagnosticaba con eso, ¿se acuerdan? En mi bloqueo anterior. Hemibloqueo anterior. Entonces acá ya vamos sumando un montón de cosas, ¿está? Vemos que hay una onda T ahí que no podemos explicar qué es. Vemos que el eje tiene un hemibloqueo anterior, el paciente. Pero lo más llamativo de este electro son las ondas T negativas que predominan por todos lados, pero es la aparición en B1 de una onda Q importante, en B2 de una onda Q importante, en B3 de una onda Q importante, en B4 recién aparece una onda R, después aparece en B3 una onda R, y acá en B6 aparece recién una onda R. Esto es una muy mala progresión de la onda R, extremadamente mala, porque nunca arrancamos con R, sino que arrancamos con Q directamente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir? Que de B1 a B3 el tipo no tiene músculo. Se le cagó muriendo el músculo ventricular. ¿Tá? Y te lo confirma la presencia de esas ondas T negativas. La conjunción de las ondas Q con la presencia de las ondas T nos hablan de necrosis. Entonces, ¿qué pasó en este caso? En este caso, hay necrosis subepicárdica, hay onda Q por todos lados, y la afectada es la cara anterior. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien. Bueno, chicos, nos bajó el rating, perdimos a un par de soldados. Vamos a continuar, que vamos por la última diapositiva. Por lo tanto, podríamos decir que para poder decir que el paciente está sufriendo una cardiopatía isquémica aguda, es decir, que podemos hablar de infarto agudo de miocardio, nosotros debemos tener una articulación entre el electro, la clínica y las enzimas. ¿Bien? Cuando lo que predomina es la clínica, nosotros vamos a hablar de angina inestable. Cuando lo que predomina es el electro, vamos a poder estar frente a un infarto con supra del ST o un infarto sin supra del ST. ¿Bien? Cuando el electro sea normal, la clínica sea dudosa y toma más importancia las enzimas, que está mal escrito ahí, no sé qué escribí. Ah, no, está bien escrito, perdón, estoy viendo mal yo. Las enzimas, cuando tiene predominancia realmente las enzimas, lo que yo tengo que hacer es esperar y hacer al paciente algo que se llama unidad de dolor torácico. ¿Bien? A ver si hay dinamismo o cambio en el electrocardiograma o dinamismo o cambio en la clínica. ¿Bien? Ahora, esto que le puse está sacada de la guía de infarto con supra y sacado de la guía del infarto sin supra. El primero de arriba que dice YAM, ahí esta letra no va, es YAM sin ST. Lo importante es que si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierdo o tiene hipertrofia ventricular izquierdo, yo el electro no lo puedo utilizar. ¿Bien? No lo puedo utilizar para definir si el paciente tiene un evento agudo. ¿Bien? Entonces ahí que necesito clínica y enzimas. ¿Bien? Y el electro, no importa qué es lo que me muestre. Ahora, ¿qué decimos que hay? ¿Cuándo decimos que hay un descenso del ST? Cuando hay
0.05 milivoltios, o sea, más de 2 cuadraditos de descenso del ST, en derivaciones que sean seguidas, ¿bien? No de forma perdida en el electro, ¿bien? O la presencia de onda T negativa en 2 o más derivaciones donde predomine la onda R, no que haya onda Q. Porque si hay onda Q y onda T negativa, yo ya tengo necrosis. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Para mí eso es lo más importante de hoy. ¿Bien? Ahora, si en este electro que no tiene supra, yo le digo que predominan las ondas T negativas, ¿estamos frente a una lesión? ¿Estamos frente a una isquemia o frente a una necrosis? Isquemia. Isquemia. Perfecto, muy bien. Y como no tiene supra, podemos reforzar y decir que la isquemia es ¿de qué tipo? ¿Epicárdica o subendocárdica? Endocárdica. Subendocárdica. Subendocárdica. Muy bien, subendocárdica. Entonces, ¿ven toda la información que ahora le podemos sacar a ese supra o ese infra? O sea que sabemos que el paciente no necesita stent, necesita tratamiento médico y le tengo que dar con todo a la placa. Le tengo que poner estatina, le tengo que poner aspirina, le tengo que poner clopidogrel, lo tengo que tener anticoagular y tengo que tratar la placa. Con fármaco, con falopa, con drogas. ¿Bien? Ahora, esperen, que cerré todo, ya me quiero ir. Vámonos. Ahora, si nosotros vemos un supra, ¿bien? Primero, definimos que hay un supra del ST cuando hay ausencia de bloqueo de rama izquierda y de hipertrofia ventricular, igual que en el otro caso, ¿bien? Y cuando hay un supra, en 2 derivaciones continuas, que fíjense que tiene que tener por lo menos 3 cuadraditos, tiene que ser un supra grosero, ¿bien? O, fíjense que dice un supra de 1,5 cuadradito en mujeres, en B2 y en B3, ¿bien? Pero siempre tienen que ser contiguas y siempre tengo que verlo también en las derivaciones periféricas. Como fenómeno de espejo, es que es algo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Bien? Muy bien. Perfecto. Dejo de compartir. En resumen, lo que ustedes tienen que ver cuando ven el electro es este orden. Isquemia, lesión, necrosis. Isquemia, lesión, necrosis. Necrosis le tiene que importar menos que las otras 2 cosas, porque necrosis casi que vimos que es un evento tardío. Esto pasó más de 2 horas, el paciente ya llegó con el quilombo resuelto, ya se le formó la cara, ya se le formó la cicatriz. ¿Cuál es el problema? Que cuando pasan más de 2 horas, bien, y tenés la necrosis, al haber necrosis, tenés más chance que el paciente te meta alguna arritmia, porque la energía viene viajando, se encuentra con la placa necrótica, como no puede pasar por ahí, busca meterse en otro lugar, y cuando busca meterse en otro lugar, como nosotros ya vimos arritmia, se empiezan a generar fenómenos de reentrada. Esos fenómenos de reentrada a nivel del ventrículo gatillan la TV, gatillan la FB. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, cuando vos tenés un infra, es importante que vos te des cuenta, porque sabés que ese paciente tiene el vaso obstruido a medias. ¿Va a ir a coronaria? Sí, porque le tenemos que hacer la cinecoronariografía, le tenemos que diagnosticar la obstrucción, pero si nosotros le metimos falopa, lo doble antiagregamos y lo anticoagulamos, el paciente va a andar relativamente bien. Y por último, cuando el paciente tiene un supra, el quilombo que tiene es que se le obstruyó el vaso completo. ¿Bien? Y al obstruirse el vaso completo, si nosotros no intervenimos rápidamente, ese problema transmural que afecta a todo el bife me va a llevar a la necrosis y el paciente va a terminar en FBTB porque lo que va a terminar generando es un trastorno tipo necrótico con onda Q. ¿Bien? ¿Ustedes entendieron esto? Y les puedo asegurar que cada vez que llega un dolor torácico, van a agarrar el electro a partir de ahora y van a decir, yo tengo que ver, ¿esto qué? Un síndrome coronario agudo, sin elevación o con elevación. Ah, no me importa, porque está predominando el dolor y que cambió el dolor y el electro está normal. Entonces es una angina inestable. ¿Bien? Chau, y del electro se olvida. ¿Bien? Ahora,
No, el paciente tiene dolor torácico y yo veo que tiene infra o que tiene supra. Ah, bueno, ¿será isquemia o será lesión? Bien, ¿hay onda T picuda o hay onda T negativa o hay supra o infra? Bien, y ni hablar si hay la combinación de las cosas. Si vos tenés infra y onda T negativa, ¿está? Ahí vos decís, acá sí es todo subendocárdico, no hay duda, no está tan mal. Bien, entonces empiezan a cancherear con el electro. Entonces empiezan a definir lo que hacen los cardiólogos, básicamente, que es, esto es un infarto de alto riesgo, esto es un infarto de bajo riesgo, ¿está? Entonces vos sabés, a este paciente le va a ir muy mal, bien, a este paciente le puede ir mejor, ¿está? Y ni hablar si a eso le sumás la clínica, ¿está? Tiene insuficiencia cardíaca, tiene supra, está al horno con frita. No tiene insuficiencia cardíaca, tiene infra, no le va a pasar nada, ¿está? Ahí uno empieza a cancherear más. Pero porque también yo creo que de esta forma uno empieza a entender qué es lo que está viendo. Porque si uno trata de memorizar patentes, diciendo esto es supra o infra por la cantidad de cuadraditos, y no puede ver que lo importante es la clínica, los factores de riesgo, lo estresado que está el paciente, nunca va a poder entender qué es lo que está viendo en un electro. ¿Bien? ¿Vamos? La clínica es soberana, el tiempo es músculo y la onda Q me chupa un huevo. ¿Ah? Esos serían los 3 conceptos de la clase de hoy. ¿Ah? La semana que viene terminamos de ver cardiopatía isquémica, lo que vamos a aprender, ¿cuál es el vaso que me trae el quilombo? ¿Está? ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Sobrevivimos a la clase virtual? Oski, tengo una duda. Sí. ¿Podrías repetir el manejo en el caso de un paciente con dolor torácico, pero con un electro normal? Dolor torácico, electro normal, olvídate del electro y lo que te importa de la clínica. Se considera higiene inestable hasta que se demuestre lo contrario. Le pedís las enzimas y esperás. A las 3 horas, haces juego de enzima y siempre electro. Porque si vos tenés cambio en el electro, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que el dolor torácico que tenía el paciente era una isquemia que él podía tolerar. ¿Cambió con respecto al dolor torácico que sentía antes? Sí, por eso hablamos de angina inestable. Pero es una isquemia que no te está generando trastorno eléctrico. ¿Bien? Lo tenés ahí en observaciones de la guardia, le fuiste a hacer el electro y apareció un supra o un infra, te cambió la situación. Deja de ser una angina inestable para ser un síndrome coronario con supra o con infra. ¿Bien? ¿Y cuándo serían las indicaciones o en qué momento se indicaría la prueba de esfuerzo? En ambulatorio. En ambulatorio. En la coronaria solo lo haces cuando el paciente pasó más de 24 horas de la sintomatología. Bien, yo por ejemplo, todos mis pacientes con síndrome coronario crónico, le hago prueba de esfuerzo. ¿Me explico? Yo tengo, Claro, sí. hoy vi Estás haciendo un electro normal para ver si realmente había isquemia o no, pero no tendría ¿Cómo? sentido. ¿Cómo yo hago? Pensé que se hacía la prueba de esfuerzo como para determinar una isquemia, pero no tendría sentido. No, es que así lo hacen los cardiólogos, por ejemplo. Mirá, tienen un paciente obeso, dilipémico, diabético, qué sé yo, y le dice, escucha, está muy hipertenso, no te estoy controlando la hipertensión. Andá y hacerte una ergometría. Lo ponen a pedalear. Cuando está pedaleando, sí, hace un supra, un infra terrible, o tira racha de TV, de ahí, de la prueba de esfuerzo que fue por ambulatorio, termina en la coronaria el tipo. ¿Me explico? Sí, perfecto, gracias. ¿Me seguís, Yago? Bien, perfecto. Ahora, te cae un tipo en la guardia, vos lo vas a poner a pedalear y no sabés si tiene un evento agudo, lo matás. Bien, vos te vas a reír, pero esto se hacía mucho antes. Antes, cuando los cardiólogos no podían definir, le decían al paciente, andate una vuelta a la manzana y volvé. Y muchos se morían en la puerta del hospital. Bien. Los que estuvieron de guardia conmigo, yo digo que hay dos indicadores de dolor torácico que te dicen que es una ergometría positiva. Son los pacientes que teniendo relaciones sexuales tienen dolor de pecho. ¿Ah? El tipo estaba haciendo actividad física y hace dolor torácico, es una ergometría positiva. Listo, ya está. No lo mandé a la casa, ese te lo queda. Bien. El otro, yo siempre cuento, un paciente mío del centro de salud tenía una FA. Bien. Acá se que viene les voy a contar ese, pero se lo resumo así. Tenía una FA, andaba en bicicleta, estaba andando en bicicleta, fue al Roque porque andando en bicicleta le empezó a doler el pecho. Hizo una ergometría positiva. El tipo estaba andando en bicicleta y le empezó a doler el pecho. Le hicieron el electro que tenía infarto con supra. Se fue al Centenario, 2 estén. ¿Está?
Ahora, la prueba de esfuerzo, vos nunca se la va a indicar a alguien que está con un evento agudo. Bien, no una indicación. Excepto que hayan pasado 24 horas del comienzo del dolor. Bien. En los libros viejos de medicina todavía aparece eso. Hoy lo que hace es un SPEC, una cámara gamma. No lo hace, pedale al tipo. Bien. Pero eso es otra cosa. Ahí ya no meteríamos a hablar de infarto. Este curso es de electro. ¿Está? Bien. Si no, les doy infarto y les cobro 7.000 pesos. No, mentira, era un chanta. Aprovechaba todo el tipo. Bien. Bueno, Claro, gente. porque en el algoritmo estaba así, el electro estaba normal, tenías que hacer la prueba de esfuerzo para ver las modificaciones del ST, pero no me queda claro en qué momento hacerlo. No, igual ya te digo, eso no se usa más. Hoy hace una cámara gamma. ¿Entendés? Ah, mira, no sabía. Bien, hoy no, y porque no lo va a poner a pedalear si tenés la cámara gamma y vos le tirás un contraste y vos ves, si se pinta el músculo, está metabolizando bien, quiere decir que está trabajando bien la mitocondria. Si no se pinta, cagaron fuego la mitocondria o están funcionando mal. Por lo tanto, le tenés que hacer una cinecoronariografía. Bien. De hecho, ese algoritmo cada vez se utiliza menos porque es cada vez más fácil hacer la CCG, la cinecoronario. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, gracias Yago, gracias Valentina, gracias Anita, y gracias... ¿Se me fue muchacho? No, está ahí... gracias a los que dejaron la cámara prendida, ¿está? Nos vemos la semana que viene, ¿está? Acá, Sí, ahí está, Adelio, no te veía. una pregunta. Natalia Sí. dice una pregunta, está en chat. A ver, Natalia, no te leí. Gracias, Adrián, secretario que tengo ahora. Todos los síndromes coronarios van a unidad coronaria, deberían, pero a veces no, por problemas de la red de salud, pero no porque no deberían. ¿Ah? Por lo general, cuando las coronarias están llenas y el infarto es de bajo riesgo, por el vaso que genera la lesión, por la clínica del paciente, a veces te lo quedás, ¿ah? Y no lo manda a la coronaria. ¿Bien? Pero todos los síndromes coronarios deberían ir a la coronaria porque para eso se crearon. Termino con esta anécdota y cierro porque estoy como los chachaleros que me despido. La primer coronaria argentina la tenía Juan Domingo Perón y básicamente era Don Cosio, que era residente de cardiología, que escribió el libro de semiología que ustedes conocerán como Cosio. Estaba con un desfibrilador al lado de Perón. Perón le dolía el pecho, le hacía un electro. Si tenía una arritmia, le disparaba. Esa fue la primera coronaria del país. Las primeras coronarias, lo único que se hacía el paciente era, se lo acostaba y se lo tenía 48 horas acostado a ver si hacía episodio de dolor de pecho para desfibrilarlo. Después las coronarias fueron agregando distintos tipos de funcionamiento. ¿Bien? Pero nosotros los pacientes que tienen síndrome coronario lo metemos en la coronaria porque durante las primeras 24 o 48 horas tienen riesgo de morir de TB o FB. ¿Bien? Fin de la historia, nos vemos la semana que viene. Gente. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias, profe. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Gracias.